El origen y el desarrollo de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Una auténtica iglesia se forma debido a la aparición de Dios, a su obra y a su expresión de la verdad para salvar a la humanidad. Se produce cuando las personas oyen la voz de Dios, se encomiendan a Él y se someten a su obra. Eso es una auténtica iglesia. La organización y el establecimiento de una iglesia no corren a cargo de los humanos, sino que Dios se encarga personalmente de disponerla, guiarla y pastorearla. La iglesia verdadera se forma debido a la aparición y la obra de Dios. Es establecida, dirigida y pastoreada personalmente por Él, no fundada por ningún apóstol o líder religioso. Una iglesia verdadera está compuesta por personas que aman la verdad y se mantienen al día con las palabras y la obra de Dios más recientes. Una iglesia verdadera cuenta con la obra del Espíritu Santo. Allí, las personas pueden experimentar la obra actual de Dios y crecer tanto en la fe como en el conocimiento de Él. En cada era, Dios realiza una nueva obra y cada vez que da un nuevo paso en ella, los creyentes se dividen en dos categorías: aquellos que aceptan y obedecen la obra actual de Dios en esa era, siguen sus huellas, forman su iglesia. Por otro lado, aquellos que se aferran obstinadamente al pasado, apegándose únicamente a la obra de Dios de la era anterior y negándose a seguir su obra más reciente, quedan reducidos a meros grupos religiosos y son descartados por la obra más nueva del Espíritu Santo. En la era de la ley, Yahvé Dios promulgó la ley. Todos los que adoraban sinceramente a Yahvé y se sometían a su ley, formaron la iglesia de la era de la ley. En aquel tiempo, la gente temía a Dios y no se atrevía a vulnerar la ley a la ligera. Pero hacia el final de la era de la ley, la gente se dio cuenta de que cada vez era más difícil guardar la ley, y el templo se convirtió en una cueva de ladrones. Todos se enfrentaban al peligro de ser condenados a muerte por la ley. Basado en las necesidades de la humanidad, Dios comenzó una nueva etapa de su obra. Se hizo carne como el Señor Jesús para aparecer y obrar, y proclamó: «Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos». Él realizó la obra de redención y expresó las verdades que la gente debía practicar y en las que debía entrar durante la era de la gracia. Muchos creyeron en el Señor y lo siguieron, lo que dio origen a la Iglesia Católica de aquella época. Mientras tanto, aquellos que se aferraban obstinadamente a la ley y se negaban a seguir la obra del Señor Jesús, aunque todavía leían las Escrituras y oraban en el templo, simplemente estaban observando rituales religiosos. Hacía mucho tiempo que había perdido la obra del Espíritu Santo, por lo que quedaron reducidos a meros grupos religiosos y fueron dejados muy atrás por la obra del Espíritu Santo. Aquellos que siguieron al Señor Jesús mantuvieron el paso de la obra del Espíritu Santo, salieron de estar bajo la ley y fueron guiados por el Señor Jesús a la era de la gracia. Más tarde, el Evangelio del Señor Jesús se difundió a todas las naciones y tierras, y para los últimos días ya había alcanzado los confines de la tierra. Como resultado, surgieron iglesias católicas en todo el mundo. Esta
es la iglesia de la era de la gracia. En 1991, el Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, comenzó formalmente su ministerio en China. Él expresó sucesivamente millones de palabras con las que dio inicio a la obra de juicio ante el gran trono blanco en los últimos días y dio paso a la era del reino. Debido a la aparición y a las declaraciones del Cristo de los últimos días, cada vez más personas de diversas denominaciones que anhelan y buscan la verdad han sido conquistadas y purificadas por la palabra de Dios Todopoderoso. Y en el juicio y el castigo de Dios han visto su aparición y el regreso del Redentor. Ellos reconocieron que todas estas palabras son la verdad, la voz de Dios, y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Aceptaron con entusiasmo a Dios Todopoderoso y así fue como surgió la Iglesia de Dios Todopoderoso. La Iglesia de Dios Todopoderoso es la Iglesia de Dios en la era del reino. Debido al cambio de la obra del Espíritu Santo, diversas denominaciones perdieron su obra y quedaron desoladas. Toda la gente se vio obligada a buscar el camino verdadero, lo que cumple precisamente con la profecía bíblica. He aquí, vienen días, dijo Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces, ¿qué clase de iglesia es la iglesia de Dios Todopoderoso? La iglesia de Dios Todopoderoso surgió por la aparición y la obra de Dios Todopoderoso, el Señor Jesús que ha regresado, el Cristo de los últimos días, y también bajo su justo juicio y castigo. La iglesia está compuesta por todos aquellos que aceptan verdaderamente la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y que son conquistados y salvados por su palabra. Fue fundada enteramente por Dios Todopoderoso en persona y es dirigida y pastoreada personalmente por Él. De ninguna manera fue establecida por un hombre. Este es un hecho reconocido por todo el pueblo escogido de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Así como en la era de la gracia, las iglesias no fueron establecidas por los apóstoles, sino que fueron el producto de la obra del Señor Jesús y fundadas por Él mismo. Aquellos que son usados por Dios solo cooperan con su obra y no pueden hacerla en su lugar. De la misma manera, la Iglesia de Dios Todopoderoso en los últimos días no ha sido establecida por el hombre usado por Dios, sino que es el producto de la obra de Dios Todopoderoso. Debido a la aparición y la obra del Dios encarnado, muchos verdaderos creyentes en el Señor de todas las denominaciones religiosas finalmente han escuchado la voz de Dios. Han visto que el Señor Jesús ya ha venido y ha realizado la obra de juicio en los últimos días, y todos han confirmado que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Como resultado, han aceptado su obra de los últimos días. Por lo tanto, el pueblo escogido de Dios cree y sigue a nadie más que a Dios Todopoderoso y acepta y obedece sus palabras y su obra. Este es un hecho que nadie puede negar. Es precisamente porque las palabras expresadas por Dios Todopoderoso revelan los misterios del plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad,
que el pueblo escogido de Dios, a través de lo que revelan sus palabras, llega a entender que Dios tiene un nuevo nombre en cada era, que su nuevo nombre simboliza que Él está haciendo una nueva obra y que además está poniendo fin a una vieja era y dando paso a una nueva. Dios usa los nombres para cambiar la era y para representar su obra de esa era. En la era de la ley, Él usó el nombre de Yahvé para promulgar leyes y mandamientos y para guiar la vida de la humanidad en la tierra. En la era de la gracia, usó el nombre de Jesús para hacer la obra de redención de la humanidad. Con la llegada de la era del reino, Él ha usado el nombre de Dios Todopoderoso para llevar a cabo la obra de juicio que comienza por la casa de Dios, para purificar al hombre, cambiarlo y salvarlo. El nuevo nombre de Dios no es algo que el hombre le ponga arbitrariamente, sino que lo tomó Dios mismo debido a las necesidades de su obra. Fue profetizado hace mucho tiempo en el libro del Apocalipsis. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Oí también una voz como de gran gentío, y como el ruido de muchas aguas, y como el estampido de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque tomó ya posesión del reino del Señor, Dios nuestro Todopoderoso. El nombre de Dios Todopoderoso en la era del reino cumple por completo las profecías del libro del Apocalipsis. Dios es todopoderoso. Él creó todas las cosas y gobierna sobre ellas. Y Él es el primero y el último. Es de lo más apropiado que lo llamemos Dios Todopoderoso. Desde entonces, la gente ha llamado al Dios encarnado Dios Todopoderoso, y de allí el nombre de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Algunas personas podrían preguntar: ¿a qué denominación pertenece la Iglesia de Dios Todopoderoso? En realidad, la Iglesia de Dios Todopoderoso no pertenece a ninguna denominación, ni está limitada a ningún país o región. En los últimos días, Dios se hizo carne y apareció y obró primero en China. Por lo tanto, un grupo de hermanos y hermanas en China fueron los primeros en recibir el regreso del Señor. Sin embargo, esta obra y salvación no son solo para los chinos, sino para toda la humanidad. Entre las diversas denominaciones y naciones están las ovejas de Dios y las personas que Él se propone salvar. Cuando escuchan la voz de Dios en los últimos días y reconocen que el Señor Jesús ha regresado, vienen ante el trono de Dios Todopoderoso. Hoy, a medida que la obra de Dios de los últimos días se difunde a todas las naciones, la Iglesia de Dios Todopoderoso también se está estableciendo rápidamente en todo el mundo, tal como la Biblia profetizó. Tengo también otras ovejas, que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Y acontecerá en los últimos días que la montaña de la casa de Yahvé
será establecida en lo alto de las montañas y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones irán a él. Eso también cumple con las palabras de Dios Todopoderoso. Estas personas se han congregado procedentes de todo el mundo. Son personas de todas partes del mundo que hablan diferentes idiomas y tienen distintos colores de piel. Pero el significado de su existencia es el mismo. Todas ellas tienen un corazón amante de Dios, dan el mismo testimonio y tienen la misma determinación y el mismo deseo. Quienes aman a Dios pueden caminar libremente por todo el mundo, y quienes dan testimonio de Dios pueden viajar por el universo. Dios los ama y bendice, y vivirán por siempre en su luz. Desde 1991 hasta ahora, Dios ha estado llevando a cabo su obra en la tierra por más de 30 años. En este lapso de tiempo relativamente corto, Él ha expresado más de 10 millones de palabras de la verdad. Además de expresar la verdad en su máxima expresión, Dios Todopoderoso también ha hecho grandes cosas en la tierra.